En la madrugada del 18 de marzo del 2018, Domingo Manuel Norabuena Espíndola, de 55 años, iba a bordo de su mototaxi con rumbo a los canales de regadío en las afueras de Huaral. En el asiento de pasajeros, y en evidente estado de ebriedad, dormía pesadamente Javier Parisca, quien no se imaginaba que estaba a punto de convertirse en la víctima número 16 del temido monstruo del Garrote. Domingo Manuel Norabuena Espíndola nació el 17 de junio de 1962 en el distrito de Cotaparaco de la provincia de Recuay, en Ancash, Perú, en el seno de una familia de bajos recursos, siendo el único hijo en común de Celestino Norabuena y Antonia Espíndola, pero contando con 12 hermanastros de los que no se tiene mayor información. Se sabe que la relación entre sus padres no duró mucho, pues cuando tenía solo 3 meses de edad empezó a vivir con su abuela materna. La madre de Domingo tampoco parecía estar interesada en su bienestar, debido a que, cuando el niño cumplió los 5 años, lo envió a vivir con Celestino bajo la excusa de que era un perezoso, pues lo había descubierto durmiendo en la chacra de un vecino. Celestino Norabuena no sería mucho mejor, ya que de hecho tenía la fama de ser un ladrón de ganado y no era muy bien visto en la comunidad. En este contexto, la vida de Domingo Norabuena estaría marcada por una infancia llena de maltratos y abusos que poco a poco formarían al monstruo. Criado en el desamparo, jamás fue a la escuela y no aprendió a leer ni a escribir. A pesar de ser solo un niño pequeño, su padre ya le propinaba severas palizas de todo tipo con las herramientas que usaba para el pastoreo de sus animales. Una y otra vez, el pequeño tuvo que soportar los maltratos de un hombre que debía protegerlo y prepararlo para el mundo, pero que en cambio solo lo usaba para desahogar su ira y satisfacer sus más bajos instintos. Domingo contaría después, al ser interrogado, que fue abusado sexualmente en múltiples ocasiones por su propio padre, quien casi siempre se encontraba bajo los efectos del alcohol y que incluso llegó a dejarlo con las manos amarradas a la cama más de una vez. Todas estas escenas de horror llegaron al punto más bajo un día en el que su padre tomó un cuchillo y le cortó un pedazo de lengua y un trozo de la oreja izquierda. Aquella vejación fue el detonante para que el joven decidiera que debía huir de aquel infierno, y a los 14 años se puso a trabajar cuidando niños en una casa. Sin embargo, este oficio solo duró 2 meses y tras culminar, no volvió con su padre, sino que se dedicó a mendigar hasta que consiguió trabajo como ayudante de un camionero cargando y descargando mercancías. Posteriormente, regresó a Cotaparaco con 16 años y empezó a robar animales, la misma actividad que le había dado la mala fama a su padre en el pueblo. Ya para entonces, Domingo se emborrachaba constantemente con licor de chicha y empezaba a hacer notorios los rasgos psicopáticos que cobrarían la vida de más de una docena de personas. Contrario a lo que suele pasar con otros asesinos seriales, no existen pruebas de que Domingo Norabuena haya empezado con sus ejecuciones desde joven, pues aunque robaba y cometía delitos menores, no se le conocían víctimas mortales todavía, pero, por lo que revelarían los exámenes psicológicos posteriores, Norabuena ya contaba con una personalidad fría y autoritaria, y con una maldad que crecía poco a poco. Cuando cumplió 18 años comenzó a trabajar en una mina de Huaraz, trabajo que abandonó enseguida para dedicarse al robo de casas. Hasta que en 1982, y ya con 20 años, conoció a Estelina Chávez, quien se convertiría en su esposa y con quien se mudaría a vivir al Fundo Los Huertos en Huaral. Para este punto, la vida de Domingo Norabuena parecía haberse encaminado. Su esposa y él subsistían limpiando pescado en la playa y trabajando como jornaleros en las chacras. Pero con la llegada de sus 5 hijos las cosas cambiaron, la falta de dinero los obligó a tener una vida mucho más limitada y con carencias. Se supo que no llegó a tener una relación demasiado cercana con su descendencia y más tarde, en 2015, se descubriría que tuvo una amante que laboraba como vendedora de jugos en un colegio. Las reacciones violentas de Domingo intensificaron las discusiones familiares e hicieron la convivencia mucho más difícil. No se sabe cuál fue el detonante que impulsó a Domingo a empezar con la ola de crímenes que terminarían por mantener en vilo a toda una ciudad. Algunas hipótesis sugieren que la predisposición a atacar a las personas en un estado tan indefenso ya existía y bastó una excusa, tal vez las complicaciones económicas, para que diera el paso hacia su degradación.
Lo cierto es que la policía estima que fue por estas fechas cuando empezaría con su carrera de asesino, pues se pudo identificar que existían víctimas que habían sido ejecutadas con la misma modalidad, que luego sería el sello personal de Norabuena. Su modus operandi consistía en ofrecer sus servicios como mototaxista en las afueras de las discotecas, bares o incluso fiestas patronales a personas en estado de ebriedad. Una vez subían al vehículo ignoraba las indicaciones del destino y se dedicaba a dar vueltas en las calles hasta que sus víctimas se dormían. Después, con toda tranquilidad, conducía hacia los canales de regadío a las afueras de Huaral. En ese lugar oscuro y desolado, golpeaba con un trozo de madera o metal la región occipital del cráneo de sus víctimas con todas sus fuerzas, les quitaba sus pertenencias y finalmente arrojaba los cuerpos al canal. Domingo, como varios de sus colegas criminales, desarrolló una fascinación por guardar objetos de sus víctimas a modo de trofeo, algo que terminaría por jugarle en contra. En abril de 2017, Jesús Zavala Peña se disponía a regresar a su vivienda después de haber estado bebiendo con sus amigos, actividad que realizaba con frecuencia, cuando tuvo la mala suerte de encontrarse con Norabuena. Su cuerpo apareció en una sequía con 3 golpes en la cabeza. La falta de pruebas y testigos impidieron que la policía pudiera establecer un perfil criminal para dar con el responsable, y la familia no tendría explicación de lo ocurrido hasta un año después. Domingo, pese a ser un criminal frío y aparentemente cuidadoso, cometió varios errores que facilitaron su captura. Una de ellas tenía nombre y apellido propios, Eduardo Carrasco, el único superviviente conocido de la brutalidad del monstruo, que sería una pieza fundamental para que las autoridades comenzaran a comprender la metodología de los asesinatos. El 10 de junio de 2017, apenas unos meses después de acabar con la vida de Zavala Peña, Norabuena se estacionó a las afueras de un local donde se desarrollaba una fiesta por el aniversario de una empresa de mototaxis llamada Nuestro Admirable Miguel Grau. Llegada la medianoche, Eduardo Carrasco, de 46 años, acompañado de su esposa Jessica Moya, de 35, quienes habían estado disfrutando de la celebración, salieron ebrios del local y abordaron el mototaxi de Domingo. El vehículo dio vueltas por las calles de Huaral a la espera de que ambos esposos cayeran presas de la borrachera. Carrasco fue el primero en caer desmayado. Según contaría el superviviente varios años después en una entrevista para la televisión, se despertó cuando el agua empezaba a ahogarlo, inmediatamente notó un dolor fuerte en su cabeza, un dolor que no era similar en nada a la resaca típica de una noche de copas. Pudo aguantar lo suficiente para ser socorrido por un campesino, quien lo trasladó al centro de salud más cercano. Sin embargo, Carrasco no dejó de preguntar por su esposa, de quien no se sabía nada. Consternado y todavía confundido, acudió al local donde se había celebrado la fiesta la noche anterior, pero lo encontró cerrado. Al preguntar a sus compañeros, se dio con la sorpresa de que nadie recordaba ni siquiera el color de la moto. Ese domingo, familiares y amigos de la pareja se reunieron para hacer la búsqueda por toda la ciudad, pero nadie pudo encontrar a Jessica Moya. El día lunes, los trabajadores de la empresa de mototaxis se reunieron y se sumaron a la búsqueda. Lamentablemente no hubo mucho por hacer. El cuerpo de Jessica Moya fue encontrado en un canal de regadío a 1 kilómetro de donde había despertado Carrasco. La necropsia dictaminó que perdió la vida producto de un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Domingo Norabuena tenía 55 años de edad y ante la sociedad huaralina no despertaba la menor sospecha sobre sus macabros actos. Si bien era conocido por tener un carácter explosivo y dominante, la idea de que tras esa fachada de un anciano trabajador se escondiera un monstruo no había cruzado por la mente de quienes lo conocían. Esto le permitió todavía dar un último golpe en octubre de ese mismo año, con la diferencia de que esta vez una cámara de seguridad terminaría grabándolo todo, sentando las bases para su caída. Para ser más específicos, hablamos del 29 de octubre de 2017. Domingo Norabuena esperaba a las afueras de una fiesta patronal. Llegadas las 11 de la noche, cruzan delante suyo 2 hombres sumamente ebrios, quienes pasan de largo. Él no insiste hasta que uno de esos hombres regresa y pregunta por la tarifa del servicio de mototaxi. Se trataba de Teófilo Nieto Mendoza. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo monetario y Teófilo se marchó. Norabuena se quedó pensativo un momento, se subió a la moto y le dio el alcance.
Minutos después, Teófilo Nieto Mendoza dejaba de existir y su cuerpo era lanzado en los canales por el monstruo del garrote. Fue con este último caso que el servicio de inteligencia, con las grabaciones de la cámara de seguridad, se pusieron a trabajar en la captura del asesino. El trabajo de investigación empezó el 30 de enero de 2018. La policía procedió a revisar diversas cámaras de seguridad que pertenecían a empresas pequeñas e incluso a la municipalidad de Huaral, logrando averiguar que en todos los casos las víctimas siempre eran recogidas por una mototaxi. Tras el seguimiento respectivo, la Policía Nacional del Perú logró identificar la placa del vehículo y con ello consiguió darle un nombre al responsable de todas las ejecuciones, Domingo Manuel Norabuena Espíndola. No obstante, las autoridades decidieron que no podían arrestarlo sin pruebas más convincentes, así que, en un intento por no poner en sobreaviso al criminal y evitando actuar precipitadamente, designaron a un equipo especial para que lo vigilara de cerca de forma encubierta a la espera de que el monstruo vuelva a actuar para atraparlo en flagrancia. La policía también pudo establecer un patrón. Sabían que el asesino solo salía de noche en su mototaxi y que dormía durante el día. Adicionalmente pudieron establecer que Norabuena siempre acudía de lunes a jueves a la cuadra 1 del Jirón Caguas en Huaral donde descansaba unos minutos para luego salir en busca de sus víctimas, mientras que los viernes y los sábados actuaba en las afueras de las fiestas patronales. De esta forma, la caída del monstruo era solo cuestión de tiempo. El domingo 18 de marzo de 2018 a la 1:33 de la mañana, Norabuena captó a Victoriano Parisca quien salía de su local de soldadura cerca de un conocido mercado guaralino. Sin saber que estaba siendo vigilado por la policía, puso en marcha la metodología que había perfeccionado y esperó pacientemente hasta que Parisca cayó rendido. Cuando estaba llevando a su víctima hacia los canales de regadío, dos agentes encubiertos lo perseguían a bordo de una motocicleta y lograron capturarlo antes de que lograra ejecutar el crimen. Tras revisar sus cosas, descubrieron bajo el asiento del conductor el garrote con el que llevaba a cabo las ejecuciones, así como una serie de objetos que pertenecían a sus víctimas. Incluso trascendió que al momento de su captura llevaba puestas las zapatillas de una de sus últimas presas. Tras el éxito de la captura, Norabuena fue embarrocado y trasladado hasta la comisaría de Huaral donde fue sometido al interrogatorio de rutina. En ese lugar relataría la crudeza de su infancia y confesaría ser autor de 2 asesinatos. Cabe aclarar que las confesiones de Domingo Norabuena cambiaron un poco ya que luego refirió haber acabado con 5 vidas, lo cual pudo ser corroborado por la policía y sirvió para condenarlo. Sin embargo, se sospecha que fue responsable de al menos 15 ejecuciones que tuvieron como víctimas a personas en estado de ebriedad que salían de locales nocturnos y que fueron eliminados con la misma crudeza. La evaluación psicológica desveló un perfil perturbador, hostilidad emocional, agresividad e impulsividad marcaban su comportamiento. Las acciones del monstruo eran llevadas a cabo con una frialdad apabullante y se mostraba temerario cuando se trataba de alcanzar sus objetivos, sin mostrar la más mínima sensibilidad hacia la vida humana. A pesar de que Domingo intentaría mejorar su situación declarándose inocente tras las confesiones iniciales, la evidencia fue suficiente para sentenciarlo a cumplir una condena de 35 años de prisión. De cumplir con la totalidad de la sentencia, Domingo Norabuena Espíndola saldría libre a la edad de 90 años, por lo que lo más probable es que termine sus días en una celda.